Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y todas los que nos acompañan en este espacio de prensa comunitaria. Mi nombre es Héctor Silva Ábalos, yo soy periodista salvadoreño, radicado hace ya un ratito aquí en Guatemala. Y bueno, hoy estoy aquí con el gusto de estar en este espacio con todos ustedes y bueno, con la persona a la que vamos a entrevistar hoy. El señor, pues, conocido ya de la mayoría de ustedes, Juan Francisco Solórzano Popa. Él fue superintendente del sistema de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, analista, jefe de analistas en el Ministerio Público, la Fiscalía General de Guatemala, y fiscal en varios casos de alto impacto que tenían que ver con pandillas y corrupción. Juan Francisco, bienvenido, un gustazo tenerte y bueno, aquí estamos para platicar. Muchas gracias, un gusto poder compartir con todos y todas por esta vía. Así que gracias por la entrevista. Bueno. Bueno, un montón de cosas, un día movidito, agitado, en una época agitada también en Guatemala y en toda nuestra región centroamericana. Este día, como pues sabrán, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la famosa lista Engel, que nombra 55 funcionarios y particulares centroamericanos del llamado Triángulo Norte, Guate, El Salvador y Honduras, a los que Estados Unidos acusa de tener vínculos con corrupción y otro tipo de crímenes, ¿no? Eventualmente, más adelante, vamos a comentar con Juan Francisco un poco esto, porque obviamente tiene que ver con la situación actual que se vive en Guatemala y en nuestros países centroamericanos, y un poco también, obviamente, con tu caso, Juan Francisco, es decir, con la situación actual, la situación política, la situación de criminalización que se está viviendo en Guatemala. Como todos ustedes saben, Juan Francisco acaba de ser objeto pues, de un tema de persecución penal por parte del Estado guatemalteco a través del Ministerio Público. Fue ligado a proceso el pasado 11 de junio por un caso que tiene que ver con un tema electoral por el fiscal Corronchiche del Ministerio Público y había sido capturado en una situación bastante irregular, según el mismo juez del caso, el juez Israel Celada lo expresó en su resolución el 19 de mayo. Quizás, Juan Francisco, me gustaría empezar por ahí. Conocemos un poco lo que pasó, obviamente, por las noticias, por lo que vos tuiteaste en su momento, pero me gustaría regresarme a aquel 19 de mayo y que nos contés cuáles fueron esas irregularidades, es decir, qué fue lo que pasó. En aquel momento vimos pues tu tweet cuando anunciabas que te estaban deteniendo, pero claro, después vinieron una serie de eventos extraños, preocupantes. Me gustaría empezar por ahí, que nos contés a todos y a todas qué pasó aquel 19 de mayo. Pues gracias. Primero decir que en efecto lo que hubo ahí fue una detención ilegal. Eso es una detención ilegal con todas las características de una detención ilegal y vamos a decir un poco cuáles son esas características, pero haciendo el relato, digamos que yo me dirigía en ese momento al gimnasio en la mañana, tipo 7 de la mañana, sobre la sexta avenida de la zona 9 y en altura ya sobre el Boulevard Liberación, un vehículo sin placas, una camioneta marca Toyota, línea Fortuner, que yo creo que todos la vieron en los videos y en las fotografías. Se me atraviesa, me hace luces, una persona que está conduciendo baja su vidrio y me hace una señal para que yo me orille. Al principio yo pensé que eran seguridad, digamos, de algún funcionario, pensé que era alguna situación así. Después, pues bueno, yo me voy orillando hacia mi carril izquierdo y cuando ya estoy orillado en el carril izquierdo, mm, en unos instantes después, algunos segundos, no creo que haya llegado al minuto, aparece una radiopatrulla que me está haciendo luces en la parte de atrás. Entonces, yo me orillo, espero ahí un momento, ¿verdad? A ver qué está sucediendo. Y en esos instantes, pues el policía se bajó e intentó, de hecho me pidió los documentos del vehículo, me dijo, mira, estamos haciendo una inspección. Entonces lo empiezo a cuestionar, el por qué me está deteniendo, ¿verdad? O sea,
cuál es la situación, qué es lo que hay. Y él me dice, no, vamos a pedir una solvencia. Él se tarda varios minutos, aproximadamente entre 5 o 10 minutos, entre que está hablando quién sabe con quién. Y pues bueno, y Solo que está él, están, Juan Francisco. Solo está él. están 4 policías. Hay un inspector que era el que estaba al mando y hay 3 agentes de policía. Y está el vehículo, digamos, está la patrulla donde vienen esos 4 elementos y además está el vehículo sin placas que está enfrente mío. Entonces yo en ese momento empiezo a cuestionar al policía y que me digan qué razón tienen, porque no tienen motivo, digamos, para detenerme en la forma en la que lo hicieron. Y en ese cuestionamiento, de hecho, yo tomo un video de esos instantes, ¿verdad? Donde yo le estoy preguntando al inspector de policía que por qué me están deteniendo y que me tienen que dar una razón. En uno de esos momentos, de hecho, yo le digo, bueno, mire, como usted no me va a notificar nada, entonces yo me voy. Enciendo mi carro y cuando enciendo mi vehículo, el vehículo negro que estaba, de hecho, a unos metros adelante mío, empieza a retroceder para impedirme de nuevo el paso, ¿verdad? Y para impedir que yo pudiera salir con mi vehículo. En ese momento a mí no me habían notificado ninguna situación, ninguna orden de captura, ningún tema. Entonces, pues él me dijo, no, es que estoy pidiendo una solvencia. Bueno, usted pida su solvencia si quiere y me va a buscar a donde sea, pues, o sea, no me puede detener, ¿sí? No estoy Ujú. haciendo absolutamente nada malo y no me puede detener. Él en algún momento, el policía me dijo que me bajara el vehículo, que iba a registrar el vehículo y le dije que él no podía hacer eso, que él no estaba en un puesto de retén y que si no estaba en un puesto de retén él no podía registrar mi vehículo, porque además yo no había cometido ninguna infracción. Con lo cual, pues ya en ese momento, cuando él vio que yo intenté irme, que obviamente ellos no me dejaron irme, y cuando digo ellos, es el policía que estaba al mando junto con el vehículo que no se identifica. Entonces ahí yo me vuelvo a bajar del vehículo y tomo otro video, ¿verdad? Ujú. En el cual identifico al vehículo negro, identifico ese vehículo, se ve desde afuera, ¿verdad? Que hay 2 personas a lo interno, se ve que se esconden. Digamos, estas 2 personas no dan la cara en ningún momento, no se bajan del vehículo. No Y yo estoy uniformados, obviamente. no uniformados, así es, no tenía ningún uniforme de ninguna fuerza de seguridad. Y pues yo estoy documentando esto, yo me paro, documento toda esta situación y aún así todavía ni siquiera me notifican el motivo de mi detención, la orden de captura. Entonces, en ese momento, cuando el policía ve que yo estoy haciendo todo esto, pues me dice, mire, usted tiene una orden de captura. A él se la mandaron por teléfono. De hecho, él me enseñó un chat en su teléfono. ¿Sí? Tengo que me enseñes una foto en su teléfono donde aparece mi nombre y yo le digo, bueno, entonces condúzcame a tribunales y ya. Me dice en ese momento, deme su teléfono y le digo, usted tiene orden de secuestro. O sea, porque si usted no tiene orden de secuestro, usted no puede tener mi teléfono. Eh, el policía me dice que no, que él no tiene orden de secuestro, entonces le digo, entonces, pues voy a guardar mi teléfono. Le dije, y con mucho gusto, usted me puede llevar, pero no se puede llevar mi teléfono. Una Eh, pregunta, en esa Ujú. circunstancia donde obviamente hay un carro que no se identifica, gente que no está uniformada, una tardanza en presentarte una orden, te la presentan por un chat, en ese momento no pensás vos aquí hay algo más o hay una intención ulterior, no es solo llevarme a tribunales, sino algo, puede ser algo peor. Pues a mí cuando me notifican la orden de aprehensión, de alguna forma yo creo que, aunque suene mal, pero yo me siento un poco más tranquilo, digamos, uno ya sabe, Sí. bueno, entonces me va a llevar a tribunales, sí, me voy a llevar a tribunales. Yo en ese momento ya había hecho la publicación, también por eso saco en mi publicación los datos de identificación de la patrulla, el vehículo. Y sinceramente yo en ese momento de la policía en sí no desconfío, ¿sí? Obviamente desconfío mucho más de gente en vehículos que no tienen placas y gente que no se quiere identificar. Ahora, un policía que a plena luz del día pues me suba en la patrulla y me tenga que llevar a la torre de tribunales, eso para mí pues de alguna forma creo que me dio más tranquilidad a que no había nada más por detrás, digamos, salvo que, pues bueno, ir a enfrentar a la justicia, lo cual yo siempre he dicho que estaré dispuesto, he demostrado que lo voy a hacer. No es el primer caso y lo voy a seguir haciendo en todos los que se vengan, porque he visto ya cosas ridículas, digamos, imputaciones
ridículas en el Ministerio Público en mi contra. Y pues bueno, sabemos que vamos a seguir en esta batalla y estoy seguro que algo más vendrá por ahí. Bueno, pero claro, y obviamente al final de casi un mes, el juez dice, para empezar, le vota 2 delitos a fiscalía, ¿no? Te deja ligado preso solo por Que son los, que acusaciones. son además los dos delitos más graves, digamos. O sea, ese es el otro tema, ¿verdad? El Ministerio Público hace un show y monta un caso ficticio, ¿sí? O Sí. sea, monta un caso ficticio donde empieza a hablar de una estructura criminal, empieza a hablar de criminalidad organizada, de conspiraciones, o sea, el Ministerio Público inventa, literalmente inventó un caso ficticio, donde, pues sí, en efecto, hay un acta que está bajo investigación. Ahora es un acta que está bajo investigación, no hay ningún tema de estructura criminal, no hay nada por el estilo. Y es muy preocupante, por ejemplo, que en la misma imputación el Ministerio Público dice que asociarse uno políticamente es una actividad criminal, algo que el mismo juez en la resolución le dice que no es una actividad criminal, pues sí que de hecho es un derecho político que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas. Es que de hecho, si al final, cuando se lee la resolución y se saca tu captura y tu antecedente profesional del contexto, lo que ves es un juez desechando casi todo lo que le ha presentado el Ministerio Público, ¿no? Sin embargo, pasan casi un mes entre aquella captura y el 11 de junio, te querían a proceso y te dejan salir, ¿no? Y en el momento también asistimos a algunas cosas que pues llamaron la atención, ¿no? Tu traslado a la cárcel, el movimiento en redes sociales, amenazante en tu contra, también en contra de Aníbal Argüello, y obviamente la circunstancia de tu participación en casos como La Línea, en casos como Aceros de Guatemala, la actividad de Aníbal, etcétera, ¿no? Cuando en esos días que pasás preso, eh, llegás a sentir un temor de que el Estado guatemalteco puede ir a más, o el Estado guatemalteco u otro operador u otras personas en la cárcel puedan ir a más en un intento de intimidación en tu contra por lo que has hecho, lo que has investigado. Mira, yo creo que hay varias cuestiones ahí que se conjugan. En algún momento sí. A mí me detuvieron un miércoles en la mañana, si mal no recuerdo. Yo estuve miércoles en la noche en Carceletas, jueves en la noche soy trasladado a la primera cárcel, a Matamoros. Y hay que hablar ahí también de esos 23 días que pasé en la cárcel. Muchos de ellos son imputables directamente al Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público pidió unas órdenes de captura, pero el Ministerio Público no fue al juzgado de turno el día que a mí se me imputó. Y cuando digo el Ministerio Público, sí había un representante del MP ahí, pero un representante que él mismo dice en el audio, yo no tengo el expediente, yo no sé de qué se trata este caso, el juez lo deja constar en los autos. Entonces, un Ministerio Público, pues que captura a alguien y después no se presenta ni siquiera para hacerle saber el motivo de su detención. Eh, y después, a la semana, presenta una inhibitoria contra el juez haciendo otra táctica dilatoria, digamos, dentro de ese caso. Entonces, obviamente a ellos les interesaba tratar de mantenerme la mayor cantidad de tiempo preso. Esa parte, pues sí me hace desconfiar, ¿verdad? Me hace desconfiar del Ministerio Público, aunque debo decir que yo creo que las autoridades del sistema penitenciario, pues en algún momento fueron tomando las medidas adecuadas. Como yo les decía, el jueves en la noche yo llego a la cárcel de Matamoros. Ese mismo día en la noche, en horas de la madrugada, llegó una unidad del sistema penitenciario a preguntarme si estaba sufriendo algún tipo de vejamen, algún tipo de amenaza. Yo debo ser claro que no, en ese momento no era esa la situación. Posteriormente, el día viernes, lo que se da es un asedio y un acoso, amenazas constantes, pero por parte de otros internos, específicamente de la pandilla del barrio 18. Yo como fiscal llevé el juicio, llevé todo el proceso, de hecho, todo el juicio en todas las etapas del caso en contra del máximo líder de la pandilla 18 en el país por los delitos de asesinato. Entonces, esta persona apodada el Lobo, el señor Aldo Duque Ochoa Mejía, de hecho es alguien pues que yo lo perseguí penalmente, lo investigué
y afortunadamente logramos contra él la primera sentencia que él tuvo en su contra por el delito de asesinato. Fueron cerca de 10 asesinatos y asesinatos en grado de tentativa que se le lograron probar vinculados a temas de extorsión, y él fue condenado a 196 años y fue la primera condena seria, digamos, grave que él tenía, en un momento en el cual él de hecho ya iba a abandonar el sistema penitenciario, y eso estamos hablando por allá en el año 2011, ¿verdad? Este proceso inició en el año 2010 y en el año 2011 se dictó la sentencia. Desde ese entonces yo sufrí varias amenazas por parte de pandilleros del barrio 18. Tuve seguridad de la PNC durante muchos años a raíz de estas circunstancias. Entonces son temas que de alguna forma no eran nuevos para mí, eh, pero que, por ejemplo, antes de ir a esta cárcel, se suponía que estas personas estaban en un área de aislamiento donde no tenían ningún contacto, por ejemplo, en el sector donde nosotros estábamos, lo cual no es así, ¿verdad? Lamentablemente el control a lo interno de los centros penitenciarios, el control, sinceramente, pues deja mucho que desear, de eso lo sabemos, no es algo nuevo tampoco ni achacable a estas autoridades. Y en ese sentido, pues el día viernes sí tuve esta situación algo compleja que hizo pues que para el día, que ya para el día sábado el sistema penitenciario tomara la determinación de moverme de este centro y pasarme a un área de aislamiento en el lugar de Mariscal Zavala. Y en algún momento de eso, Juan Francisco, sentiste que había peligro real para vos, para tu vida, para tu integridad. Yo creo que sí, sí hubo en algún momento, sobre todo a principios del día sábado, ahí se dio una cuestión muy tensa entre los internos porque los sábados y domingos son los días más vulnerables por el tema de visitas. ¿Sí? Por el tema de visitas se autoriza que entre más gente, se autorizan, son un poco más laxos los controles, todos, digamos, las personas coinciden en ciertos lugares. Entonces yo tomé mis medidas, obviamente sabía de esta situación. Insisto, el sistema penitenciario también tomó algunas medidas desde el sábado. En horas de la mañana, pues habían redoblado la seguridad en el área donde yo me encontraba. Y pues bueno, yo también, como lo digo, no es primera vez tampoco que me amenaza el ojo. De hecho, yo estuve, recuerdo ese debate, fueron más de un mes y medio. Y durante todo ese mes y medio me estuvo amenazando todos y cada uno de los días. Y eso que yo llevaba seguridad, llevaba agentes, trabajaba en el Ministerio Público. Entonces, pues bueno, de alguna u otra forma yo sabía que era algo a lo que me iba a enfrentar ahí, pero ahí sí hay que reconocer también que el sistema penitenciario creo que hizo una labor efectiva en después encontrar otro lugar donde me pudiera aislar, porque inclusive en Mariscal Zavala, la información que yo tuve es que muchos de los reos, de los internos, no me querían dejar entrar. Eh, Juntaron firmas, según parece, para evitar que yo ingresara. Y de hecho dicen que cuando salió en los medios que yo iba a Mariscal Zavala, pusieron un candado en la puerta de Mariscal Zavala para impedir que yo ¿Y por qué te ingresara al querían sector. declarar non grato en Mariscal Sabana? Pues bueno, también hay personas ahí ligados a casos de corrupción, hay personas ligados a casos de defraudaciones tributarias en los cuales pues yo apoyé activamente y a quienes pues sin duda alguna participé en muchos de sus casos, y algunos otros que yo creo que simplemente por el hecho de que de alguna otra manera piensan o figuran en que uno, quién sabe qué tipo ¿qué? No sé, casi que personaje mitológico de algún tipo de gente y de sector del país, pero yo pues sinceramente estoy muy orgulloso de que Mariscal Zavala no me quieran. La verdad es que para mí eso pues, es algo que cuento con bastante orgullo. Ya, ya, mira, bueno, vos decís, esto es, el inicio de todo esto es un caso fabricado, inventado por el Ministerio Público. ¿A dónde ubicás el origen de esto? ¿Es vos tenés los elementos para decir esto es una venganza por el trabajo que yo hice? Y si es así, ¿a quién le achacás la responsabilidad primaria en esto? Yo se la achaco directamente a Consuelo Porras, a la fiscal general. Yo he sido muy crítico de su gestión.
y además he denunciado aspectos puntuales de nepotismo en su gestión. Lo he dicho muchísimas veces que ella tiene, por ejemplo, contratado a su sobrino político como director de análisis criminal. El señor Abdi Ariel Guerra es una persona que es inepto, que no está capacitado para ese puesto, que su único mérito y por lo único que está en un tan alto puesto dentro del Ministerio Público y tan delicado puesto es porque es sobrino político de la fiscal general. Y esto yo lo he denunciado abiertamente durante muchísimo tiempo. Ella no puede negar, de hecho tuvo que aceptar que sí está casado con su sobrina. Él es una persona que en su vida como fiscal llevó un solo caso de crimen organizado, o sea, no tiene ni idea de qué es el crimen organizado. Entonces, cuestiones de este tipo yo las he expuesto. Y la fiscal Consuelo Porras no es la primera vez, es que también hay que ver que hay un patrón ya establecido y ahí yo también se lo achaco a otros dos personajes oscuros dentro del Ministerio Público, que son los que ejecutan las cosas. Uno es el exsecretario general del Ministerio Público, el señor Ron Eulalio López, que actualmente es magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Yo a esta persona lo denuncié penalmente y me querellé penalmente en su contra porque en un expediente, otro expediente completamente fabricado, que es un caso que ya estoy procesado por violencia contra la mujer por un tuit, ¿sí? O sea, literalmente por un tuit de una persona con la que yo tengo cero relación. Y en ese caso específicamente, el exsecretario general del Ministerio Público ordenó a los fiscales que los fiscales indicaron que no había caso en mi contra, ¿sí? Y a pesar de que los fiscales que llevaban el caso indicaron que el caso debía ser desestimado, él ordenó de forma ilegal y arbitraria que se me ligara a proceso, ¿sí? Y esto no lo digo yo, además, o sea, esto, y ojo que yo cada una de las aceleraciones que hago las hago con pruebas, ¿sí? Y el tema de mi detención ilegal, que hay que tocar un poquito ahí el rol de Dijisi, que hay un informe muy importante que se debe hacer ver. Por ejemplo, en este caso del exsecretario general, eso que yo les estoy narrando, lo puso una fiscal del Ministerio Público, dejó constancia por escrito en el expediente de esa circunstancia. O sea, yo no me lo estoy inventando, ¿sí? Lo dijo una fiscal del Ministerio Público, que dijo, aquí no hay caso y a mí me dieron la orden de que a pesar de que no haya caso, tengo que pedirle la primera declaración a Juan Francisco Solórzano. Entonces, ese es el otro punto. Y de ahí ahora el secretario general actual, el señor Ángel Pineda, una persona nefasta para la justicia del país, es una persona que está ligada, sin duda alguna, a estructuras como lo es la Corte Suprema de Justicia actual, está ligada al señor Néstor Vázquez, que hoy sale en esta lista famosa Engel de los Estados Unidos, está ligada a otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como el mismo señor Manuel Duarte o como la misma presidenta del organismo judicial, y esta gente están empeñados en perseguirme penalmente, inventándome lo que sea. En enero de este año, cuando yo presenté mi candidatura para postularme para la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios, yo me postulé el día viernes y el día lunes siguiente, el Ministerio Público, sin pruebas y sin argumentos, solicita, ¿sí?, al juez que lleva ese caso que me quite las medidas sustitutivas y me dicte prisión preventiva porque supuestamente yo incumplí con mis medidas sustitutivas. Esto lo mira el juez y lo declara sin lugar. Miren, los jueces han declarado sin lugar casi todo. O sea, este caso, por ejemplo, de violencia contra la mujer, la juez de turno de primera instancia me dio la falta de mérito y dijo, aquí no hay caso. Se fue a una sala de apelaciones, que sabemos que eso es un tema eminentemente político, una sala sumamente cuestionada, donde hay magistrados que tienen antejuicios ahí pendientes, antejuicios declarados con lugar ya, y tienen ahí pendientes esa persecución. Entonces, pues bueno, esta persecución no empezó ese día. Esta persecución viene desde hace muchísimo tiempo y tal vez por eso yo ya estaba preparado. Yo en lo personal, yo a lo interno, yo sabía que me iban a meter preso. O sea, en algún momento, ya fuera por cruzarme una luz en rojo, porque ese día amaneció gris y llovió mucho y a mí me echaron la culpa. O sea,
lo que sea, si iban a inventar cualquier situación. Ok, voy a volver, me gustaría que volvamos luego ya al tema más en general del uso del MP como un arma política, pero hablabas vos antes del papel de Dijisi y mencionabas un informe. ¿Qué es lo que hay que contar sobre Así eso? es. Nosotros planteamos un informe, perdón, se plantea una exhibición personal al momento de mi detención, ¿sí? Cuando salen los videos, cuando salen las fotografías públicamente, es evidente que hay una detención ilegal. Se plantea una exhibición personal ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia pide informes, ¿sí?, al Ministerio de Gobernación para que el Ministerio de Gobernación pues dé un informe detallado, valga la redundancia, de lo que sucedió ese día. En ese informe detallado, el policía que me detiene, ¿sí?, el inspector Ismer Fuentes, que yo debo decir que el inspector, sinceramente, tuvo un trato profesional hacia mí. Yo no, la verdad, yo tengo muchísimo respeto por la Policía Nacional Civil. Sé que hay muy malos elementos, pero también sé que hay elementos muy valiosos y muy buenos. Y yo trabajé muchísimos años con muchos de esos elementos. Yo les tengo mucho respeto. Y este inspector, eh, que insisto de nuevo, pues me trató profesionalmente, él, en su informe detallado, en el informe que rinde a la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, él dice expresamente que los elementos que iban en ese vehículo eran miembros de la Dirección General de Inteligencia Civil, ¿sí? Y dice aún más, ¿sí? Ojo, un dato bien importante. Él dice que estos elementos estuvieron en el operativo por órdenes expresas del fiscal Curruchiche. Y todavía va más allá y dice, estos elementos fueron los que siguieron al señor Juan Francisco Solórzano Fopa y son los que le dan alcance, ¿sí? O sea, vamos a ver, de nuevo, no lo estoy diciendo yo, ¿sí? O sea, vimos fotos, vimos cuestiones, uno puede imaginar y dice, bueno, esto tal vez es gente de Digicio, de alguna otra dependencia de la PNC o del Ministerio de Gobernación, pero tenemos un informe por escrito, ¿sí?, de un inspector de la policía que está relatando con detalles, con números de teléfono, ¿sí?, está diciendo puntualmente cómo el fiscal Curruchiche utilizó a miembros de la DIGICI para aprender, ¿sí? Entonces, este informe, a pesar de existir este informe y de estar este informe, la Corte Suprema de Justicia declara sin lugar la exhibición personal en mi contra. Y dice, pues se lava un poco las manos y dice, no, ahí no hay nada. Y ojo, sí quiero hacer ver que fue una decisión dividida en la Corte Suprema de Justicia. Hubo 3 votos razonados por parte de magistradas de la Corte Suprema de Justicia que dijeron, no, señor, o sea, esto es ilegal, pues, o sea, no podemos avalar esto. O sea, es que imaginémonos que la Corte Suprema de Justicia de nuestro país está avalando las detenciones ilegales, ¿sí? A ver, si hay un informe que está presentado en Corte Suprema que certifica la participación de un jefe del Ministerio Público, la utilización de la inteligencia del Estado para la persecución, porque además, según lo que nos relatabas al principio, ellos son los primeros o Así sea, que es. entran en contacto Ellos con son, vos ellos y son los luego primeros entra la que me patrulla. atraviesan el carro. Así es. Ellos Entonces, son los que me detienen. esto es como que me estés contando un cuento guatemalteco o centroamericano de los 80 o los 70, ¿no? Sin Eh, duda alguna, estamos eh, retrocediendo a las épocas de la panel blanca, estamos retrocediendo a las épocas en las cuales, pues cualquiera, habían policías, jueces sin rostro, o sea, habían gente, pues que lo metían a uno, lo detenían, lo metían a uno en un carro y no volvían a aparecer. Y tuvimos 50,000 desaparecidos en nuestro país, digamos, en estas situaciones. O sea, eh, estamos llevando al país y este gobierno, y yo sí responsabilizo a este gobierno porque la DIGICI está bajo el mando del Ministerio de Gobernación y por ende del presidente de la República, ¿sí? Y este gobierno está utilizando la inteligencia del Estado, la inteligencia civil del Estado,
para perseguir a personas civiles, para hacer detenciones, algo que además, Héctor, debo decirte que además está textualmente prohibido, expresamente prohibido en la ley de la DIGICI, ¿sí? O sea, el artículo 7 de la ley de la DIGICI dice expresamente, no se puede hacer eso. Sí, claro. Entonces, vamos a ver, esa no es la función de la DIGICI. Y lo otro que vemos es, bueno, entonces ahora, ¿para qué estamos usando la inteligencia del Estado? Se está usando para perseguir estructuras criminales, para ver amenazas potenciales de la seguridad del país, para poder verificar la existencia de, qué sé, organizaciones criminales, insisto, peligrosas para la sociedad, o las están usando para perseguir a quienes hemos denunciado corrupción, a quienes nos hemos atrevido a perseguir jurídicamente a personas ligadas a actos de corrupción, a crimen organizado. Eso es lo que están haciendo, criminalizando, y no solo a mí. Ojo que en este caso había un doble objetivo, y el otro objetivo también era el señor Aníbal Argüello, analista, ex analista de la CICIG y del Ministerio Público, y quien es un testigo primordial en muchos de los casos de corrupción, y a quien de una forma antojadiza el Ministerio Público incluye también en estos casos. Te voy a hacer esta pregunta y tal vez pueda sonar hasta un poco ingenua para el público guatemalteco, ¿no? Pero hecha por un centroamericano también. A ver, en 2015 Guatemala parecía ser como una especie te decía, en 2015 Guatemala podía parecer ser como una especie de faro regional, ¿no? Calle, la plaza, la CICIG, el Ministerio Público, los procesos contra las élites. Tampoco ha pasado tanto tiempo, ha pasado pues, 5 años, menos desde que se fue la comisión. ¿Cómo logran tan rápido esas élites este proceso de lo que algunos llaman en Guatemala restauración del poder, ¿no? De pasar de aquel punto a uno en que ahora la inteligencia del Estado, el Estado mismo, la presidencia, el Ministerio Público, el Estado no tiene ningún reparo en utilizar sus instituciones para hacer este tipo de persecuciones. Y regresan al país, como decíamos, 2 décadas. O sea, ¿qué pasó en Guatemala en este tiempo que es corto en realidad? Sí, la estamos retrocediendo 4 décadas, o sea, 3, 4 décadas mínimo, ¿sí? Y vamos a ver, el tema es que nunca se fueron, las estructuras criminales estuvieron ahí, ¿sí? Eh, de alguna forma, mientras hubo una ola distinta en el país, mientras estuvo la CICIG, mientras hubo otros operadores, mientras hubo personas en puestos claves como la ex fiscal general Tel Maldana, pues se continuó con esa lucha y estas personas de alguna forma trataban, digamos, de sobrevivir, pero esta Corte Suprema de Justicia ya estaba en el 2016, ¿sí? Esta Corte Suprema de Justicia está nombrada desde mucho antes de 2016, ¿verdad? O sea, de hecho, tenía y cumplía sus 5 años de mandato a finales de 2019. O sea, esta Corte Suprema de Justicia es electa en el 2014 por las mismas mafias y las mismas estructuras, el mismo gobierno de Otto Pérez Molina que pues nombró a gente mafiosa en esos puestos. Lo único es que en algún momento tuvieron una actividad, por decirlo de alguna forma, discreta, digámoslo así, pero que ahora con la salida de entes como la CICIG, de, insisto, personas que ocupaban puestos claves en esos momentos, pues ya pasan a mostrarse tal cual son, ¿verdad? Pasan a mostrarse tal cual son y sin ningún reparo. eh, y empiezan a defender pues a los criminales de siempre, a los que sabemos, a los que están en la cárcel y quieren salir. Porque ahora lo que estamos viendo es revocando medios de prueba, declarando ilegales allanamientos para que no haya posibilidad de utilizar información que ya todos sabemos qué tipo de información es, que son medios contundentes en contra de un montón de gente corrupta. O sea, lo que estamos, ¿por qué se recompusieron? No es que se hayan recompuesto, siempre estuvieron ahí, ¿sí? El problema es que ante
la falta de esa presión, pues lo que han hecho es liberarse y mostrarse tal cual son, miembros del grupo de crimen organizado, al servicio de las mafias del país que llevan gobernando lamentablemente muchas décadas. A ver, ¿vos crees que en esa recomposición Guatemala ha llegado a una especie, o está alcanzando, o ya llegó a una especie de punto de no retorno? Porque recuerdo que en 2016, por ahí entrevistaba al comisionado Velázquez y él decía, pero todavía usaba el tiempo pasado, lo que pasó en Guatemala, todo el Estado estaba capturado, ¿no? Pero dando a entender un poco que aquel paréntesis logró de alguna manera liberar, digamos, alguna parte del Estado, pero ahora me habla de un Ministerio Público casi totalmente copado, ¿no? Por ejemplo, ya llegó Guatemala otra vez a ese punto de no retorno en que ya no hay plaza, ya no hay capacidad de persecución penal. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, yo creo que ahí, a pesar de que hay muchísimos intereses en que definitivamente retornemos a esta situación, yo veo varias cuestiones que han servido para que el retroceso no sea tal. Primero, y el más importante de todos, que ha sido la presión ciudadana, ¿sí? Esto ha sido fundamental. Tenemos un presidente que, vamos a ver, o sea, en los primeros 11 meses de gobierno se llenó una plaza pidiendo su renuncia, ¿sí? O sea, tenemos una población activa que lamentablemente, yo sé, yo creo que hay mucha gente que quisiera como que la plaza se llenara todos los días, pero también la gente se cuestiona y dice, bueno, ¿qué opciones tenemos? Sí, creo que también hay que ser un poco críticos en ese sentido, ¿no? ¿Qué opciones hay? ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos, ok, sacamos a este presidente, pero y fuera de eso, ¿qué más? Entonces, sí veo ahí una situación muy complicada, digamos, en la cual la ciudadanía sí ha sido un factor fundamental para evitar que se retroceda aún más. Solo tener que hacer un pequeño cambio porque me estoy quedando sin batería. Entonces, pido medio minuto. Dale. Apelando al nombre del programa que se llama Problemas Técnicos, pero aquí los estamos solucionando ya en vivo, así que okay, ahí estamos ya, ¿no? Solo que no te escucho, perdón. Vamos a ver. ¿No me escuchas? Porque sí quité mi micrófono. No sé si me escuchan a mí. Yo te escucho bien. ¿Vos no me escuchás? Sí, me escuchan. Sí. Ok, y lo que yo no puedo hacer ahorita es escucharte a ti. Entonces, eso voy a ver, tal vez hay que subirle aquí. No. Tenemos un pequeño problema técnico aquí. Y si no, por favor, me lo mandan en un chat y con mucho gusto voy a los y leo tus preguntas, Héctor, mis disculpas, que tuve que quitar los audífonos para poder cargar mi teléfono. Entonces, vamos a ver aquí. Sí lo puedo ver. Okay. A ver, no sé si estoy aquí al aire. A ver, me dicen que sí, ¿no? Ok, bueno. Bueno, disculpas, perdón por el lapso. A ver si Juan Francisco puede resolver el problema, pero bueno, quizás mientras vuelve un poco recapitulando
la conversación hasta el momento, que me parece que ha tenido puntos muy interesantes. Hablábamos en un inicio un poco, bueno, aquí está ya. ¿Hoy sí me oís? Sí, hoy Va, sí, perfecto, perfecto. perfecto. Ya estaba hablando solo, pero bueno, ya venimos. Bueno, para retomar, Juan Francisco, hablamos un poco de, me decía, si hay factores, porque no sé si al final me viste ahí o te di ahí. Te decía, vos me decías, si hay factores, yo te preguntaba si Guatemala había alcanzado un punto de no retorno, vos me decías, todavía hay factores que pueden evitar este retroceso y habías empezado a hablar sobre ello. Sí, y hablo de la población, creo que ese es el factor más importante de todos. De ahí creo que hay algunos funcionarios de carrera honorables que se mantienen en sus puestos de forma estoica, resistiendo, digamos, todos los embates del mismo sistema, en algunos casos resistiendo los mismos embates de sus mismos jefes, como lo es el caso del mismo Juan Francisco Sandoval, pues, o sea, él ha sobrevivido a pesar de su jefa, de todos los obstáculos que la fiscal general le pone. Creo y he visto, hoy vi una columna del periodista José Rubén Zamora, donde dice que están allanando la sede de la fiscalía. Parece que hay un tipo de revisión de expedientes por parte de la fiscal general Lo vi. hacia Juan Francisco Sandoval y toda la FESI. Estos son cosas inauditas, pues, o sea, el Ministerio Público ha retrocedido por lo menos 20, 30 años, casi que a su creación, pues hoy, de hecho, es una fecha significativa. El Ministerio Público está cumpliendo hoy 25 años de funcionamiento, eh, o 27, pero no tengo bien el dato. Según recuerdo, el Ministerio Público entra en funcionamiento ya como está configurado actualmente en el año 94, ¿verdad? Con el Código Procesal Penal nuevo. Este, pero bueno, es una institución joven, es una institución que todavía está consolidándose y que esta fiscal general ha retrocedido enormemente. Y aún así hay buenos fiscales que están haciendo su trabajo, que están de verdad luchando contra viento y marea para en estas condiciones adversas seguir investigando estructuras criminales, seguir resolviendo casos, seguir dándole una respuesta, darle una respuesta a la población guatemalteca en el tema de la violencia. Y entonces esos son los factores y ese tipo de gente, que también hay mucha gente en muchos ministerios y en otras dependencias del Estado, gente técnica, gente buena, gente que hace las cosas sin corrupción y que quiere un cambio para el país. Y a esta gente hay que mandarle un mensaje también alentador, ¿verdad? Hay que decirles que no están solos, que hay muchísimas más personas. Yo creo que la población tenemos que apoyar más a estos funcionarios, jueces, juezas, en distintas instancias. Y yo les digo algo que fue paradójico y que me lo cuestionaron, por ejemplo, cuando a mí me detuvieron y yo dije, miren, desde el primer momento, o sea, desde que me detuvieron en la primera entrevista que yo di, llegando a la torre de tribunales ya con las esposas puestas, yo dije, yo confío en los jueces de primera instancia del país. Yo confío en esos jueces. ¿Por qué? Porque esos jueces no son políticos. Y yo sé que hay muy malos. Conozco 2, 3 jueces que deberían estar presos, ¿sí? Pero la gran mayoría de jueces de instancia, de jueces de paz, son jueces de carrera, son gente que le ha costado, son gente que empezó en el organismo judicial desde abajo, digamos, siendo comisarios, notificadores, secretarios de sus juzgados. Y esta gente apegada a derecho, ¿sí? Que a veces no se equivocan, pues se equivocan como todos los humanos, nos equivocamos, pero que por lo general es gente apegada a derecho. Yo puedo decir, por ejemplo, el juez Sexto que termina resolviendo mi situación, yo no lo conocía, no lo conocía. Respeto sus decisiones, hay algunas que no las comparto, pero hay otras que sí, y a la larga de eso se trata también ser juez, ¿verdad? Obviamente uno nunca va a estar, no necesariamente del todo satisfecho con todas las resoluciones, pero yo respeto mucho a estos jueces. Yo pasé, solo en este caso, yo pasé por 4 jueces, ¿sí?
4 jueces, o sea, no puedo decir. Y es más, y yo pedí que desde el juez de turno que me escuchara, ¿sí? O sea, el Ministerio Público pidió que fuera este juez, ¿sí? Eh, y bueno, pues a la larga aquí estoy, insisto, confío en esos funcionarios que son de carrera, en esa gente. Esta es la gente que sigue manteniendo la esperanza de este país, y creo que la población tenemos que apoyar muchísimo a esos buenos funcionarios y funcionarias. ¿Y cómo ves la importancia de la ciudadanía? No quiero decir sociedad civil, la ciudadanía, ¿no? De Sí, nuevo, y voy a 2015, ¿no? De nuevo, yo entiendo, y entiendo que la plaza no se va a llenar todos los sábados, pero eh, hay cosas que uno ve, por ejemplo, toda esta dinámica de ideología, que es muy particular en Guatemala, ¿no? De ver todo con aquella bipolaridad de hace 30 años, ¿no? Y el tema, yo, bueno, es que sos guerrillero, es que sos comunista, que es todavía el lenguaje, por ejemplo, de la Fundación contra el Terrorismo, ¿no? Y eso también sirve para criminalizar al funcionario, a la sociedad civil, etcétera, ¿no? Pero también a ver si ven a un exfiscal con la repercusión pública que vos has tenido, esposado y preso, obviamente un ciudadano puede tener más miedo que le pase lo mismo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves ahora el rol de la sociedad civil? Es cierto, la plaza no se va a llenar, pero ¿estará siendo exitoso el Estado y estas élites en infundir miedo, ¿no? Para que la sociedad civil guatemalteca esté más apagada y sea más posible para ellos esta reorganización. yo creo que de alguna forma sí lo han logrado hacer. Eh, Mire, y voy a decirles hoy una anécdota. Estaba almorzando, se me acercó alguien y me dijo, licenciado, yo lo apoyo, estoy con usted. Yo soy del interior del país. Él me dio más datos, pero voy a ahorrármelos para no ponerlo en más peligro. Y me dice, mire, yo he ido a las protestas. O sea, yo trabajo en una entidad del Estado. Yo he ido a las protestas. Yo creo que se están haciendo mal las cosas, pero mira, ahorita se dieron cuenta y me están levantando un procedimiento administrativo sin ninguna razón, sin ningún motivo, ¿sí? Y entonces me están sancionando ahora por cosas que yo no he hecho, por el simple hecho de que yo he estado protestando. Entonces, esta represión se está dando a todos los niveles, ¿sí? Casos como estos he escuchado muchos, se han ejemplificado varios, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, una periodista que inició una campaña en redes sociales, fue despedida, ¿verdad? Inmediatamente, de una dependencia del Estado. Y así, o sea, están buscando por esa parte, está habiendo una represión dura hacia esta gente, pero también por otro lado la ciudadanía está llegando, yo creo, a un punto de inflexión, un punto en el cual pues la ciudadanía no quiere regresar a los años 70, 80. ¿Sí? Eh, este, y ya nos estamos dando cuenta que si no empezamos a defender las libertades de todos o de unos, como en mi caso, pues a la larga nos va a afectar la libertad de todos, ¿sí? Nos va a afectar los derechos de todos. Y vamos a regresar. Y tenemos un gobierno, ojo, yo creo que en Latinoamérica los gobiernos autoritarios han sido la norma y hasta cierto punto culturalmente son aceptados. Pero tenemos un gobierno ineficiente que nos está matando sin vacunas, que nos está matando sin programas sociales, sin programas económicos de reactivación, que nos está matando literalmente ahora al utilizar las fuerzas de seguridad para reprimir manifestaciones. Hay que recordar que Yamatei es el primer presidente, es más, ni Otto Pérez se atrevió a reprimir manifestaciones, Yamatei sí lo hizo. Hay 2 personas que perdieron un ojo cada uno y que están también luchando jurídicamente para esos casos. O sea, viene, la represión está fuerte y aún así el pueblo está resistiendo y tiene que seguir resistiendo y vamos a seguir resistiendo porque pues yo se lo dije públicamente a todo el mundo. A mí no me van a hacer que me vaya aquí. Si me meten preso de nuevo, pues me voy a ir a la cárcel de nuevo y voy a volver a salir. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que sacrificarnos. También tenemos que empezar
a tener esa conciencia de que si no sacrificamos algo hoy, mañana nuestros hijos no van a tener nada, nos van a robar todo, más de lo que ya nos han robado, y lo que quieren es expulsarnos, lo que quieren es quedarse solo con aquellos que no protesten, quedarse solo con aquellos que digan sí a todo, ¿sí? Eh, y lo que está pasando es que ya nos estamos quedando ya muy pocos, porque la migración continúa, los problemas estructurales del país continúan, y la gente se está cansando, y yo creo que este gobierno va a llegar pronto a un punto de inflexión con la población. Y en ese punto de inflexión, más allá del tema eminentemente político, lo que hablamos antes de la vuelta al uso de las instituciones del Estado como arma política, también digamos, representativo que en Guatemala, por ejemplo, el tema de las vacunas, lo mencionaste, es un tema que está en todos lados, en Guatemala, porque, bueno, en mi país hay un gobierno también con un tinte muy, muy autoritario, pero al menos en eso han sido eficientes. En Honduras, cuando Orlando Hernández tiene sus problemas, también tuvo rollos al principio con las vacunas, pero al final está vacunando a la gente. ¿Será que la ineficiencia en cosas como esta pueden ser la piedra en el zapato al final? Pues sin duda alguna, eso va a ser el problema. Eso va a terminar siendo el problema porque, insisto, o sea, culturalmente hablando, los latinoamericanos hemos estado acostumbrados a gobiernos de índole autoritario, y en algunos casos, como tu país, pues hasta se celebra, digamos, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque se dice, bueno, hay ciertos resultados, ¿sí? Se está vacunando a toda la gente. Se están haciendo campañas, o sea, no sé, se hicieron hospitales, se prometieron ciertas cosas y se cumplieron. Miren, si Latinoamérica, o sea, Centroamérica, en Guatemala aquí, la gente no pide mucho, o sea, la gente pide mínimas cosas, o sea, por lo menos que lo que prometan lo cumplan, ¿sí? Por lo menos que vacunen a la gente, o sea, hay dinero, ¿sí? El país se endeudó para conseguir las vacunas, y tal parece que nos están estafando, pues, y nos han estafado con las pruebas de COVID, nos están estafando ahora con las vacunas, nos han estafado con el presupuesto y programas donde no sabemos a dónde se fueron esos 30.000 millones de quetzales que se aprobaron el año pasado, nos han estafado con carreteras, nos han estafado con todo, sí, o sea, dentro de poco nos llevan la ropa de la casa, pues, o sea, ya, o sea, no hay mucho más con lo que nos puedan estafar, y nuestra tolerancia ya está en cero porque además está costando vidas, ¿sí? Está costando vidas, hoy más que nunca está costando vidas, y esa ineficiencia está haciendo que perdamos seres queridos, y eso también va a ser, eso es una bomba de tiempo. ¿Cómo ve Juan Francisco en todo esto el papel de Estados Unidos? Esto obviamente viene a la luz de lo que comentábamos al principio. Este día se publicó esta lista, que para quienes no escuchan, bueno, esta es la llamada lista Engel, que es parte de una ley especial que fue aprobada el año pasado y fue promovida por este ex congresista demócrata, Eliot Engel, una ley que pretende readecuar un poco los cánones de la asistencia norteamericana a los países del llamado Triángulo Norte. Y que como parte en uno de sus apartados, en una de sus secciones, establece que el Departamento de Estado tiene que producir una lista de funcionarios y particulares asociados a los funcionarios que puedan estar participando en actos de corrupción o en otro tipo de crímenes. Ha habido mucha expectativa, no es solo la lista le sigue a una visita de alto nivel que la vicepresidenta Kamala Harris hizo en Guatemala. Vos estabas preso cuando eso sucedió. Recientemente vino a El Salvador, llegó a El Salvador una subsecretaria de Estado, y como que hay mucha expectativa. Yo escuché en los últimos 5 años que he estado trabajando en Guatemala, antes de la salida de CICIG, mucho la frase a ver qué hacen los gringos, a ver qué hacen los gringos, a ver qué dicen los gringos. He escuchado de funcionarios que me han dicho, yo puedo hacer mi trabajo porque ellos me apoyan. Y ahora, bueno, está esta lista, que realmente es una lista sin precedentes, son 55. En el caso de Guatemala, si no me equivoco, son 20 grupos que incluyen diputados, exdiputados, un expresidente, todo el grupo de influencia sobre la elección de jueces y altas cortes, la Fundación contra el Terrorismo, que también ha sido, pues digamos, fundamental en este tema de poner ideología
a esta, digamos, readecuación de las élites en Guatemala. ¿Cómo lees vos esta lista? Y incluso te lo pregunto, vos habiendo sido funcionario en el gobierno de Jimmy Morales e incluso en el viceministerio de Seguridad, ¿cómo lees vos esto? ¿Vos crees que esto sirve de algo? ¿Manda un mensaje? ¿Tiene implicaciones reales? ¿Cómo lo ves? Estados Unidos tiene muy claro lo que está pasando aquí en Guatemala y en Centroamérica en general. Les preocupa mucho. Yo creo que somos su prioridad en América, somos la prioridad uno, ¿sí? Y a nivel mundial estamos apenas después de China y Rusia, siendo China y Rusia obviamente pues las dos superpotencias geopolíticamente hablando junto con Estados Unidos. Y un reflejo de esto, pues eso es las visitas que hemos tenido. La vicepresidenta, su primera visita fuera de Estados Unidos ha sido Guatemala. La señora Samantha Powers, por ejemplo, de AID, también su primer destino fuera de Estados Unidos es Guatemala. O sea, vemos que hay un foco muy... digamos, hay una atención muy directa, personalizada y cercana de parte de la administración de Estados Unidos hacia lo que pasa en el Triángulo Norte. Y yo diría que específicamente con Guatemala, Estados Unidos tiene muy buena relación con Guatemala. Yo me atrevo a decir, conociendo a detalle, por ejemplo, cómo funcionan las fuerzas de seguridad del Estado, no hay otro país que haya colaborado más con las fuerzas de seguridad del Estado, de Estados Unidos que las fuerzas de seguridad de Guatemala, incluyendo al Ministerio Público, ¿sí? Es un país donde ellos pueden trabajar, donde se puede combatir el narcotráfico, donde hemos tenido éxito en el combate a los homicidios, por ejemplo, algo que no pueden presumir, creo yo, ningún otro país de Latinoamérica con este tipo de problemas. Entonces, ellos ven un peligro muy grande en que se retroceda esto que se ha ganado, ¿sí? Y también ven un peligro muy grande en lo que es la presencia hoy por hoy de China y Rusia en Centroamérica, ¿sí? Y entonces, ante esta situación, ellos van a tomar medidas, ya están tomando este tipo de medidas drásticas porque ellos ven amenazada su seguridad nacional. A través de los migrantes y a través, no que los migrantes sean una amenaza a su seguridad nacional, pero a través de estas estructuras son vulnerables y por ende por estas estructuras pueden ingresar otro tipo de digamos de elementos peligrosos para ellos. Entonces ellos están tomando las medidas necesarias, pero también cometemos un error si creemos que Estados Unidos nos va a arreglar los problemas, pues. O sea, tenemos que arreglar nosotros nuestros problemas. Tenemos además que tener algo que solo se genera desde adentro, que es propuesta, ¿sí? Hemos tenido falta de propuesta política, falta de propuesta a nivel de liderazgos, falta de propuesta también inclusive de desarrollo, ¿sí? Sinceramente no hay. Y si no hay propuesta local, pues nadie externo nos va a venir a arreglar nuestros problemas, digamos, ¿sí? Nosotros también tenemos que ser generadores de propuestas y nosotros como guatemaltecos somos los que tenemos que poner un alto a esto. De ahí, depender de la política externa de Estados Unidos, pues obviamente es muy complicado porque cambia también con cada gobierno, pues ahora hay una política externa que yo creo que va a ayudar muchísimo más a fortalecer instituciones democráticas en el país, pero hace apenas un año pues no había esa política, la política era completamente distinta por parte del presidente Trump. Entonces, pues bueno, depender de Estados Unidos tampoco nos va a hacer nada bueno. Sí creo que hay que trabajar ahora con ellos, sobre todo aprovechando, insisto, estos intereses mutuos que hay, en los cuales ellos sí van a presionar, creo que van a tomar acciones más contundentes. Hoy lo decía el embajador especial para el Triángulo Norte, el señor Ricardo Zúñiga, lo mencionaba después de que saliera la lista Engel. Esto es el comienzo, nada más. Y pues bueno, vamos a ver qué viene, pero en lo que no podemos hacer o lo que no podemos pensar
es, crear este imaginario de que los Estados Unidos nos van a arreglar todos los problemas. ¿Sí? Los problemas los tenemos que arreglar nosotros y aprovechar el apoyo que ellos nos puedan dar. Me llama ya pues casi llevamos la hora conversando, pero antes de dejarte ir, me gustaría tener otra reflexión tuya. Me llama la atención en el tema de la lista Engel, en el caso de Guatemala, que a diferencia de Honduras y El Salvador, la inclusión de la Fundación contra el Terrorismo, ¿no? Que es una fundación que se ha alimentado mucho de este discurso bipolar y de esta, o sea, de regresar a la guerra, ¿no? Y entonces todo el que no esté conmigo es guerrillero, es comunista, es un discurso casi del enemigo interno, ¿no? La contrainsurgencia, que paradójicamente es un discurso que nació en Estados Unidos, obviamente, en aquellos años de la guerra. Pero ahora hay 3 personas relacionadas a la fundación que están mencionadas, ¿no? No sé si eso cayó como sorpresa en Guatemala o cuál es tu lectura respecto a eso. Pues yo creo que de nuevo esto viene del gran conocimiento que tiene Estados Unidos de quiénes son los factores que están siendo utilizados para alterar el sistema de justicia y la democracia en el país. ¿Sí? Porque fundaciones como la Fundación contra el Terrorismo lo que menos quiere es que haya democracia en el país, digamos. ¿Sí? Lo que quieren es, en efecto, regresarnos a los años 80, siguen pensando y siguen viendo quién ganó la guerra, quién perdió la guerra. O sea, en Guatemala, vamos a ver, por definición, una guerra civil pierde el país. ¿Sí? Entonces, acusan, como decís, a que nosotros, que los que generan conflicto, que los que hacen, y ellos son los que viven del conflicto, viven de atemorizar jurídicamente a funcionarios públicos, ¿sí? Utilizando esas redes con miembros de la Corte Suprema de Justicia, con miembros de las salas de apelaciones, con miembros ahora, por ejemplo, de la DIGISI. Yo sé que hay conexiones entre la DIGISI y la Fundación contra el Terrorismo. ¿Sí? Esa misma DIGISI que la utilizan para seguirme, que la utilizan para prenderme, tiene miembros y tiene lazos con la Fundación contra el Terrorismo. Entonces, esto los funcionarios de Estados Unidos lo saben el daño terrible que le están causando al sistema de justicia personas como estas. Y pues bueno, a mí no me extraña, ellos tendrán mucha más información que los haga incluirlos en estos temas, pero sin duda alguna ha sido un brazo operativo de las mafias para frenar primero la lucha contra la corrupción y después ahora como una forma de venganza en contra de quienes pues dimos un paso al frente y lo vamos a seguir dando y vamos a seguir desenmascarando a la gente corrupta del país. Bueno, te agradezco muchísimo, Juan Francisco. Creo que ha sido una plática muy interesante para todos quienes nos escuchan aquí en este espacio de prensa comunitaria. Y antes de dejarte ir, vi que ayer tuiteabas, digamos, creo que algo que entendiste como un pequeño triunfo para vos en medio de toda esta situación adversa que has vivido, y es que se declaró inconstitucional la ley de ornato en Guatemala, en la parte que exigía que para que la ciudadanía accediera a la justicia tenía que estar solvente en el tema del ornato, ¿no? Y entiendo que esta fue una propuesta en la que participaste. Sí, de hecho nace de otros colegas con quienes yo me pude sumar. La verdad es que creo muy importante, por ejemplo, ahora también la parte del rol de muchos alcaldes, ¿sí? Y mezclando un poquito las cosas, vimos también la inclusión de un alcalde sí, dentro de la lista de Engel. Así es. Lamentablemente las alcaldías, algunas, sobre todo algunas fronterizas, están siendo ya utilizadas por el crimen organizado para alcanzar sus fines criminales y pues dentro de esto creo que ir teniendo un marco de derecho en el cual se respeten los derechos de los ciudadanos y en el cual pues definitivamente era inconstitucional que nos pidieran
estar solvente con un pago para poder acceder a las dependencias administrativas, para poder hacer trámites. Y afortunadamente pues creo que esta Corte de Constitucionalidad toma una buena decisión, declara inconstitucional esta situación, y ahora pues bueno, vemos que hay muchas alcaldías afectadas, pero en realidad lo que tienen que hacer es cobrar bien sus impuestos. El boleto ornato hay que pagarlo, pero tampoco hay que abusar de la población en estar pidiendo esto para cada cuestión que uno quiera hacer, lo cual llevaba a que la gente lo tuviera que pagar 2, 3 o 4 veces. Entonces sí, es un triunfo pequeño ahí, personal, un aporte que realizamos también, pero que también tiene de contraparte un tema complicado, que es lamentablemente la infiltración del crimen organizado en algunas municipalidades del país. Y de nuevo repito, creo que esto también lo sabe Estados Unidos y lo hace ver a través de la lista Angel. Bueno, muchísimas gracias, Juan Francisco. Amigos, terminamos aquí esta plática muy interesante. Hablamos con Juan Francisco Solórzano Popa, ex superintendente del SAT, ex fiscal y analista del Ministerio Público. Hablamos sobre su situación jurídica, sobre la detención. Nos contó varias cosas sobre ese tema y conversamos también un poco sobre la coyuntura y el contexto en el que esto se da. Así que, Juan Francisco, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por la oportunidad, por haber cubierto también todo el proceso. Debo decir, Prensa Comunitaria estuvo muy al tanto del proceso de mis audiencias en tribunales. Fue una plataforma que sirvió para informar a muchas personas que estuvieron al tanto, y a todos, de verdad, solo quisiera dar un último mensaje. Ya han pasado algunas semanas desde que logré recobrar mi libertad y todavía no he podido dar todas las gracias personales y agradecimientos personales que quisiera hacer, porque sin duda alguna el apoyo que he recibido ha sido muchísimo de distintos lados del país. Así que aprovecho esta ocasión y la plataforma de ustedes, que sé que llega a muchísimos lados donde usualmente no llegan otros medios de comunicación, y agradecerles en persona por su apoyo. Hacen un cambio, sí se hace un cambio con los movimientos en las redes, en las calles, con hacer escuchar nuestra voz. Sepan que su voz sí cuenta, y hoy por hoy es más importante que nunca, así que no desmayen en eso. Y muchas gracias a Prensa Comunitaria por permitirme mandar este mensaje y por permitir también contar esta parte de la historia. Muchas gracias, buenas noches a todos, amigos y amigas. Buenas noches.